Diwali, the Festival of Lights, is a vibrant and colorful celebration that marks the victory of light over darkness and good over evil. We invite you to celebrate Diwali with a drive through 2.5 miles of sparkling lights at the Bull Run Festival of Lights in Centerville, Virginia. The Bull Run Festival of Lights is open November 10th through January 7th. Save time and money by purchasing a ticket online at bullrunfestivaloflights.com. That's bullrunfestivaloflights.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eres totalmente bienvenido a Sala Adentro Podcast, donde hablaremos sobre crecimiento personal, espiritualidad y una pizca de ley de atracción. Mi nombre es Lisbeth Rivera y este episodio es auspiciado por todas las experiencias que me regala el universo. Hoy hablaremos sobre el perdón, pero mejor dicho, quiero explicarles un poco de por qué quiero grabar este episodio. De hecho, ya venía pensando sobre este tema hace mucho tiempo, pero no sabía si estaba preparado o no. Sin embargo, han estado sucediendo algunas cosas que me han estado impulsando a esto y dije, wow, como les digo, el podcast es auspiciado por todas las experiencias que me da el universo. Entonces he asociado mucho los mensajes que he recibido del universo para poder llegar a la conclusión de ese don de perdonar. Y también hoy me sucedió algo muy muy bonito que me hizo pensar mucho acerca de la maternidad en general. No solamente la maternidad de que eres madre de un ser, sino nuestro aspecto maternal, nuestro lado maternal. Entonces, primero quiero comentarles la anécdota de hoy. Lo que sucede es que en casa tengo en el primer piso una vecinita chiquitita que debe tener menos de 2 años. La verdad no estoy muy segura, no soy muy cercana a mis vecinos, siendo sincera. Y ha sido un poco complicado para mí convivir con ella. No tiene más de un mes que está viviendo en el primer piso y empecé a analizar mucho sobre su rutina. Pues es medianoche y suele gritar, pero no de miedo, sino porque está conversando con la mamá, está jugando con la mamá, está haciendo actividades con la mamá. Entonces era un poco complicado para mí tolerar esto y pues sentía como que ¿qué pasa con la mamá que no tiene una rutina para su hija, ¿no? Y he estado pensando mucho sobre esto. No sé por qué, no me ha pasado antes que con los niños tenga cierta empatía, pero en este caso, después de tanto pensar o indagar sobre el desarrollo del cerebro de los niños y cómo se forma su personalidad desde los 0 hasta los 12 años y toda esta información que también la he estado investigando con mi propia experiencia, empecé más allá de que se me haga difícil de tolerar la situación que les estoy contando, sino pensar también cómo es que sucede esta situación. No es responsabilidad de la niña, sino responsabilidad de la madre hacerle una rutina. Antes yo no tenía buena relación con los niños, hasta hace no mucho incluso. Tengo mi mascota, que es una perrita de raza pequeña, y ella nos acompaña para todos lados, a mi familia y a mí. Entonces, a veces está expuesta a niños y ni siquiera quiero que la toquen porque en mi mente están los niños son toscos, los niños son bruscos y pues hasta a veces me molestaba con los niños directamente como diciendo pues son seres humanos, ¿no? O sea, estoy exponiendo a lo oscuro de Lisbeth ahora. Sí me acuerdo vívidamente que una vez le grité a un niño, 2 veces ya, 2 veces y siempre juzgaba esto, tenía esto en mente. Uno que me pasó que estaba comiendo en un mercadito y yo estaba con mi princesa, así se llama mi mascotita, y ella estaba tranquila, siempre se sienta con nosotros. Suele pasar que se sienta con nosotros en una sillita más, o si es que está en su canasta, y si no hay eso, pues está ahí al lado de nosotros, inofensivamente, y es totalmente inofensiva. Y pasa una niñita y le habrá mordido y la perrita reacciona y la niñita se asusta, no le hizo nada, pero obviamente la mamá
con total como que naturaleza, se molesta, ¿no? Y nos llama la atención a nosotras. Al fin y al cabo fue un accidente de reacción. La niñita le habrán pisado, no sé si la cola o el pie o la pata, y pues la perrita como que grita de dolor y la niñita se asusta y pues y la niñita para eso estaba sola. O sea, su mamá habrá estado por 5 metros más enfocada en sus compras, pero la niñita estaba andando sola. Y la señora empieza, cuida a su perro. Le digo, usted cuida a su hija. Ni siquiera se ha dado cuenta dónde está su hija, dónde camina su hija. Debe tenerla en la mano. ¿Para qué tiene hijos? Le dije así. Yo cuido de mi mascota, está conmigo, está tranquila. Usted cuide a su hija. Y la señora se quedó callada y se fue. Entonces, como que no me metí con la chibolita, pero sí con la señora. Bueno, ahora la chibolita habrá tenido 5 o 6 años. En otro caso, me pasó en un restaurante. Sí, o sea, con mi princesa voy para todos lados. Y estábamos en un restaurante y princesa también estaba así, tranquila. Y viene un niñito y quiere patearla. El chibolito no tendrá más de 3, 4 años, chiquitito. Y vino con toda la intención de atacar a mi princesa. Y yo como que, ¿qué fue? Y estaba solo. Al niño yo lo veía solo. No vi a ningún adulto cerca. Estaba en un restaurante, pero era muy temprano. Era 11 de la mañana, así. Íbamos a almorzar, pero estábamos muy temprano en ese lugar, así que no había gente todavía. Nosotros éramos los primeros. Y yo solamente había dije, capaz es hijo de alguno de los que están atendiendo o de la dueña del restaurante o algo, pero no parecía eso porque, o sea, veía a todos los trabajadores en su posición, enfocados en su chamba, y al niñito yo lo vi entrando desde la calle. Y no era un niñito abandonado ni nada, se veía que sí tenía como que sí aparentaba que estaba acompañado de alguien, aunque no sé dónde estaba. No se le pega, le grité. A los animales no se les pega. Y el niñito se quedó así. Quizás le habré generado un trauma, no sé. Hasta ese momento es como que sentía como que cierto rechazo, sinceramente, hacia los niños. Y eso también me llevó a mí a indagar qué es lo que está sucediendo conmigo. O sea, por qué me cuesta mucho tolerar a los niños. Yo he tomado la decisión, bueno, hasta ahora preferiría no tener hijos. Y mis razones es porque sé que la formación de la psique de un ser humano es muy delicada, en primer lugar. Y yo sé que sería una gran madre. O sea, yo me imagino a mí con mi hijo y yo trabajaría, pero a tope en darle los mayores cuidados y todo. Y obviamente todos los seres humanos venimos aquí para afrontar propios retos espirituales y sé que por ahí cualquier niño, por más que lo cuides, obviamente va a tener algún tipo, como le dicen, un rayón en la frente. Pero sí, o sea, digo, pucha, o sea, si quiero tener un hijo, quisiera estar al 100% libre para poder cuidar de su crecimiento. Pero ahí va el segundo paso, al segundo punto de por qué no me gustaría. Porque justamente eso, si quiero tener un bebé, quiero tener un hijo y quiero dar el 100% de todo mi tiempo, me da miedo dejarme de lado, me da miedo abandonarme, me da miedo de que tenga que priorizar el bienestar de mi hijo o de mi hija y quitarme a mí misma ese tiempo que me gusta mucho darme a mí misma, darme tiempo para mis proyectos, seguir creando cosas. Y si quiero viajar mucho, claro, pueden decir, pero ¿puedes viajar con tu hijo? Sí, yo sé, pero no se puede hacer las mismas actividades. Y si se hacen las mismas actividades es más complicado, hay otras prioridades. Y esas cosas no sé, todavía no creo, hasta la edad que tengo ahora, hasta lo que he experimentado ahora, la Lisbeth de ahora no cree que sea negociable. Entonces, no creo que que priorizarme a mí, que darme mi propio tiempo, que cuidar de mí misma, que consentirme a mí misma, sea negociable para hacerlo con alguien más
siempre y cuando lo pueda evitar, ¿no? O sea, pueda cuidarme y no procrear. Entonces, eso es lo que quería comentarles en general sobre lo que pienso sobre la maternidad en mi caso. Todavía no sé si en el futuro cambiaré de opinión o no. Ahora, lo que quiero llegar es, creo que les he dado 3 escenas diferentes. Uno, lo de la niñita del primer piso de mi casa. 2, lo que he estado pensando, cómo actúo delante de los niños, o actuaba, porque hoy me he dado cuenta que ya no quiero actuar así. Y 3, lo que pienso hasta ahora sobre si quiero algún día ser madre o no de un ser humano. Ahora, ¿por qué digo ahora ser humano? Porque creo que la maternidad está en el aspecto de todos. Todos tenemos energía masculina y energía femenina, y creo que por mi lado la energía femenina también tiene que ver mucho con este estado maternal, no solamente con los seres humanos que podamos procrear, sino, por ejemplo, este podcast es mi hijo, es mi proyecto, quiero protegerlo, quiero mimarlo, quiero darle lo mejor de mí. O sea, estamos engendrando nuestras propias manifestaciones. Tú y yo, que somos seres manifestadores, las cosas que materializamos en esta tierra son nuestros hijos, es nuestra creación. Y darle a nuestro lado maternal es muy importante, tiene que ver mucho con energía. Entonces hoy, aún todavía no tengo muy en claro esto, pero quiero hablar en este podcast sobre comprender para perdonar. Hace 3 semanas atrás aproximadamente experimenté un bajón emocional muy, muy difícil. Creo que pueden existir más difíciles, pero en este caso era muy difícil. Analizaba y me sofocaba mucho, me desesperaba mucho en algunos temas personales. Pero intenté sostenerme de esas fuerzas poquitas que tenía para poder trabajar para mí, y tomé la decisión en que sí, hay momentos en que no va a ser muy fácil, va a ser muy difícil sacarme a mí misma adelante, darme aliento. Me costaba mucho decir no, pero tengo que hacerlo, tengo que buscar las herramientas y todo. Entonces, por un lado me agradecí mucho porque no me abandoné, no me dejé llevar por el mal humor, sino que empecé a hacer journaling. Pero ese journaling me daba miedo porque escribía cosas muy densas de mí que hasta me asustaban, pero luego ya seguí haciéndolo porque dije, esto me va a llevar a algún lado, aunque en ese momento las herramientas espirituales no te hacen mucho sentido, pero va a haber algo. Era la única esperanza que tenía. No sé qué está pasando ahora, me siento demasiado triste, siento demasiada cólera, me siento tan frustrada. No quiero nada, pero algo va a haber, algo va a suceder. Tengo que hacer algo. Escribí y me daba miedo lo que escribía, porque escribía cosas más tristes, o sea, salía cosas más tristes de mi interior de lo que yo creía que estaba triste. Mi escritura era más triste. Y poco a poco empecé a tomar la valentía de hacerme cargo de mis responsabilidades. Puede sonar muy redundante, pero sí, o sea, a veces no nos queremos hacer cargo de nuestras responsabilidades. Y me había dado cuenta de eso. Sentía como que un pesar. Y empecé de nuevo a escuchar nuevos podcasts. He descubierto 2 nuevos podcasts. Entre esos, y uno de los que escuchaba, de los podcasts más antiguos que ya escuchaba, hablaba mucho sobre el perdonarse a uno mismo. Y justo entre uno de los podcasts decía que escribe por qué te perdonas. Y wow, eso me hizo sentir una emoción demasiado fuerte. Y es porque quizás tiene que ver mucho en cómo trataba a mi niño interior, así como trataba a otros niños y les quería imponer responsabilidades que no les tocaba. Yo también trataba así a mi niño interior. Y entonces, wow, me conmoví tanto, me sentí tan apenada con pequeña Lisbeth, que incluso este podcast también es parte de pedirle perdón a ella. Entonces me hizo acordar mucho a lo que he estado experimentando ahora. Sí viene porque les estaba hablando al principio de la niña que vive en el primer piso de mi casa, porque esta vez no solamente analizaba el comportamiento de la niña, sino de la mamá, y empecé a ver a la mamá también como una niña pequeña y ya no como la mamá de otra niña, ¿no? Veía la experiencia detrás de esa señora
de una niña, cómo fue criada y qué experiencias tuvo para entender o querer pensar que así se actúa con una niña de menos de 2 años, ¿no? Ahora, les comento, ella se expresa ante su hija como si fuese una persona que ya supiera todo, pero los niños ni siquiera saben, ni siquiera son conscientes de que están vivos, ni siquiera son conscientes de que son niños a esa edad y que existen los adultos, ni siquiera son conscientes de qué emociones sienten. O sea, pueden sentirse tristes, pero ellos no saben que eso es tristeza. Pueden sentirse frustrados y ellos no saben que eso es frustración. Es algo extraño que está experimentando su cuerpo y no saben cómo gestionarlos porque ni siquiera saben qué es gestionar, si eso es bueno o es malo. Entonces, es todo un mundo, debe ser tan difícil, pero a la vez es muy curioso y empecé a comprender. Creo que por primera vez, y porque lo escuchaba todos los días, escucho la voz de esa pequeña todos los días, empecé a comprender que no hay responsabilidad en nadie, sino que es un reto para todos. O sea, no hay culpa en nadie, sino que es una responsabilidad para cada uno de nosotros mismos, de cuidarnos a nosotros mismos. Porque al igual que esa niña que tiene una madre que también tuvo una infancia probablemente en la que tampoco habían adultos que tuvieran esas herramientas, sino que le dieron lo mejor que pudieron, esta madre también está intentando darle lo mejor que puede a su niña. Y a través de este proceso que es único, que por algo esta niña eligió a esa madre y por algo la decisión de esta madre tomar la responsabilidad de criar a esta niña, este proceso la lleva a tomar esos conocimientos porque nadie nace sabiendo. Quizás yo sí me he interesado en aprender sobre la psique de las personas, pero no es el interés de todo el mundo y eso también está bien, solo que es un proceso individual, ¿no? Entonces empecé a pensar así y así. Y esta emoción de querer culpar a alguien por la molestia que puede causar un grito, por lo difícil que puede ser, o la molestia que me generaba escucharla gritarle a su hija. O sea, le dicen, no hagas esto, o no rompas esto, o no... termina tu leche. Es como que termina tu leche o no te voy a volver a servir más o cosas así, ¿no? Obviamente hay mejores formas de decirlo, pero a lo que voy es que intenté tener comprensión sobre esto. Y hoy la conocí, o sea, te estoy hablando de que esta niña está semanas en mi casa, pero solamente he escuchado su voz. Sin embargo, hoy la conocí. Mi mamá se le dio por visitarla y la niñita la siguió, entonces la trajo a mi piso. Yo estaba en mi cuarto y en la sala escucho la voz de la niñita y me emocioné y dije, esta es la personita con la que estaba aprendiendo cosas, con la que, o sea, sentí que me conmoví mucho porque me hizo pensar todas estas semanas en lo difícil que es la infancia, lo difícil que es la maternidad, el reto que lleva a tener maternidad, el reto que lleva a ser y vivir ese proceso. Y fui y la vi desde lejos, me asusté. Yo me asusté. Ella también se sorprendió un poco, pero de alguna u otra forma, como nunca, porque yo no me solía acercar a los niños de esta forma, como nunca quise acercarme, pero con respeto. Entonces simplemente me senté y abrí mis brazos y dije, si a ella le nace venir a mí está bien, si no le nace venir a mí también está bien. Voy a respetar todo lo que ella quiere porque ella es mi maestra. Wow, yo estaba nerviosa, la niñita también estaba nerviosa y nos quedamos mirando. Y yo también dije, yo nunca me he expresado con amor. Y, o sea, sí me he expresado con amor antes, pero nunca me había expresado con amor ante una personita, o sea, un ser humano chiquito. Y estaba mi mamá y me daba un poco de roche. Pero me senté y abrí mis brazos. Y en ese momento la niñita abrió todos sus ojos completos, empezó a brillar sus ojos y vino corriendo a saludarme. Y dije, wow, fue muy bonito. Es que podemos aprender tanto de todas las experiencias, porque también experimenté algo más después de eso y es
que mi mamá cuidaba mucho de la niña, trataba de darle mucho amor y todo, pero también empecé a analizar, y yo, Lisbeth, y analizando todo el mundo, analicé cómo cuidaba ella a la bebé, pero cuando mi mamá se molestaba, mi mamá es una persona muy nerviosa, y cuando algo no le resulta bien, recurre al enojo. Es la forma de ser de ella. Estoy tratando de comprender y eso me está ayudando a estar en paz con ella. Antes eso me asustaba y yo también me frustraba y me alejaba más de ella, pero ahora estoy en el proceso de comprender. Y la niñita empezó a dañar el sofá que tenemos en las salas de cuero. Y la niñita empezó a hacer huequitos y mi mamá se asustó, se puso nerviosa, pero obviamente no es su hija, para no molestarla, dijo ¡no! Y dije no le digamos así en ese tono de no, pero se puede asustar. Y yo como que, no sé, estaba en un modo muy cuidador, muy maternal. Entonces solamente la llevamos a otro lugar para que no haga daño. La sentamos con nosotras en la cocina y nada, estábamos ahí atendiéndola. Y dije, wow, o sea, mi mamá sí se preocupa en cuidar bien de alguien y se emociona, pero también, o sea, tiene ciertas reacciones, ¿no? Conmigo ha sido un poco más estricta, pero empecé a analizar incluso, ¿no? A eso voy ahora con el tema del perdón, de que, por ejemplo, les comenté que hace 3 semanas estaba con un bajón terrible y tenía que ver mucho con la relación que tenía con mi mamá. Y fue porque llegué a juzgar esta situación de por qué tomaste la decisión de que yo naciera, porque estaba tan cansada emocionalmente que dije, si yo no hubiese nacido, yo no estaría experimentando esto, ¿no? Y sí, ahora entiendo que eso fue como una opinión algo egoísta, quizás, pero empecé a decirle eso a mi mamá, ¿por qué permitiste que yo naciera? Hace 3 semanas en las que les dije que tenía ese bajón fue prácticamente por eso inició todo el bajón. Entonces, aún así el universo sabe, me está regalando cosas maravillosas para contar y vivir y experimentar y analizar, que digo, wow, en serio, ahora estoy neutra, estoy tranquila, pero toda esta semana ha servido para analizar sobre esto, perdonarme, sí, perdonarme por haber sido egoísta, por haberme intentado abandonar, pero también cómo puedo estar en paz con el resto. Entonces me di cuenta de que no soy solo yo la que pueda sentir incomodidades, sino también las personas que me rodean, en este caso mi mamá. Y a eso me refiero, a veces podemos juzgar a nuestros padres porque quizás no nos hemos entendido, porque no hemos entendido a ellos o ellos no nos han entendido a nosotros, o quizás no supieron gestionar las cosas bien, pero olvidamos que ellos, además de ser padres, antes de ser padres, son seres humanos que también experimentan miedo, que también experimentan dolor, que también experimentan tristeza, y más allá de eso, tú y yo, que estamos enfocados en tratar de sanarnos, en tratar de ser mejor persona, en sacar nuestra mejor versión y conseguir más herramientas para poder cuidar bien de nosotros mismos. Probablemente nuestros padres, antes de que sean padres, no tuvieron ni siquiera acceso a estas herramientas en muchos casos, y lo único que hicieron fue darnos su entendimiento sobre el amor. Nos cuesta entenderlos y nos es fácil juzgar, pero recordemos que son épocas distintas, son experiencias distintas, y más allá de eso, que los cuidadores de nuestros padres también son de otras épocas, con otras herramientas, que les dieron esa información, vivieron nuestros padres y trataron de expresarnos a nosotros en la forma mejorada que ellos creían. Y quizás eso no suceda en el futuro, que quizás cuando nos toque cuidar de alguien, querramos entregarle el conocimiento que tenemos intentando de mejorarlo, pero probablemente haya más cosas. El universo es infinito. Entonces, ¿qué es perdonar? ¿Realmente tengo que perdonar a alguien? Voy a decir 2 cosas que he aprendido de una de mis mentoras. 1,
que perdonar hasta podría significar, ok, te perdono porque yo sí hice algo bien y tú no has hecho algo bien. Y detrás de eso siento que si te perdono, yo estoy sobre ti. Antes de perdonar es como que comprender, ¿no? Y tener esa paz y esa claridad de que la otra persona pues no tenía las herramientas, no tenía la posibilidad de hacerlo mejor en ese momento o no tenía la posibilidad de hacerlo como nos gusta en ese momento. Y la otra es, Dios no perdona. ¿Por qué Dios no perdona? Porque no hay nada que perdonar. Y eso significa que nosotros hemos venido a esta tierra a experimentar justamente esta experiencia humana donde nuestro cerebro emite todos estos químicos que nos permiten experimentar tristeza, cólera, felicidad, amor y todo, ¿verdad? Nosotros hemos querido venir aquí para poder aumentar incluso nuestro nivel de conciencia y sacar, como en estos podcasts estoy intentando rescatar, conocimiento sobre nuestra propia deidad. Entonces, no hay nada que perdonar, porque todo lo que estamos haciendo es con el propósito de crecer en conciencia, de que nuestro espíritu llegue a ese estado en el que nos sintamos plenos. A eso quería llegar en este podcast. He intentado hablar de forma ordenada, pero siento que lo más importante es que he comentado todo desde el fondo de mi corazón. Fue muy emotivo y muy bonito hacer este podcast. Siento que aún hay muchas palabras que se quedan en mi corazón y que en un tiempo podré tener mayor desarrollo de este tema que me ha estado despertando en estas últimas semanas y siento que aún todavía tengo más por practicar y aprender. Muchas gracias porque hayas llegado a escuchar hasta aquí. Ya sabes que puedes seguirme en Instagram como @LizbethRivera, donde también intento contar más sobre mi proceso a través de mis fotos, a través de mis posts, a través de pensamientos, y comento también que tengo una página de Sala Adentro Podcast en Facebook, que también pueden ir y revisar todo el contenido, comentar, conversar sobre todo lo que podamos aprender de esta experiencia humana. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos pronto.